Quiero pedirles que saludemos a un grupo de personas que nos ve a través de YouTube. Están acá viéndonos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Este aplauso es para ustedes. Y esta mañana quiero hablarle acerca del carácter. El carácter, lo que algunas personas dicen, esa persona es de carácter fuerte. Y no es de carácter fuerte, sino que es un malcriado o una malcriada. Y le decimos que es de carácter fuerte. No ande diciendo eso, no debemos de decir eso, porque es todo lo contrario, es una persona que tiene un problema en su carácter. Significa que esta persona no ha logrado dominar su carácter. Y necesitamos aprender acerca del carácter cristiano. Eso es lo que necesitamos hacer. Aprender cuáles son los principios que la Sagrada Escritura nos habla para que en nuestro carácter sea el carácter de Cristo, el verdadero carácter cristiano. Y cuántas veces nos encontramos aún en las iglesias a personas que deberían de ser o actuar con mansedumbre, pero lamentablemente actúan con un mal carácter. Veamos entonces alguna definición de lo que es el carácter. Características, rasgos o valores que definen a una persona, lo que somos cuando nadie nos ve, dice la segunda parte de esta definición. Características, rasgos o valores que definen a una persona. O sea, si uno trabaja en construcción, entonces le dicen que uno es un constructor. Si uno ejerce la medicina, uno es un doctor. Si uno actúa mal, entonces es alguien que va a ser definido como una persona de mal carácter. Así que el carácter es lo que somos, lo que nos define. Y la última parte para mí es la que define verdaderamente el carácter de alguien. Lo que somos cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, verdaderamente ahí es donde sabemos qué hay dentro nuestro. En una ocasión tuve una capacitación en Guatemala. La compañía nos mandó a capacitar y en la capacitación la estaba pagando la fábrica y era Toyota quien pagaba esta capacitación. Entonces fuimos y las personas que participaron de esa capacitación eran los dueños o los representantes de los distribuidores a nivel latinoamericano. Entonces de Nicaragua, el dueño de la compañía no fue, enviaron al gerente general y yo iba acompañado de esa persona. Yo iba como un acompañante del gerente. Entonces yo participé de esta actividad y fue interesante cómo se sentían liberadas estas personas fuera de sus países. Un día, para mi sorpresa, estaban diciendo, nos vemos en la noche, se estaban diciendo unos a otros, incluyéndome a mí, nos vemos en la noche. Yo, ¿a dónde se van a ver en la noche? Pero ya era algo fuera de la capacitación, entonces yo sabía que había algo extraño. Para mi sorpresa es que al siguiente día empiezan a contar lo que había pasado. Habían cerrado un bar entero, habían llevado un montón de mujeres de las que son vendecaricias y habían armado una situación que usted ya se la puede imaginar. Lo que uno es cuando nadie lo ve. Entonces al siguiente día se morían de la risa porque muchos que eran como recatados, así todos bien portaditos, se habían soltado y habían hecho locuras y aquello era una algarabía de las historias que contaban, porque son cosas que no podían hacer en casa, que no podían hacer en sus países, pero que lo podían hacer porque en teoría nadie le estaba mirando. Lo que verdaderamente uno es cuando nadie nos está mirando. Eso es el carácter. Y vean lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del carácter en Salmos capítulo 15, versículos 2 y 3. El que anda en integridad y hace justicia
y habla verdad en su corazón. Note eso. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Le quiero leer una vez más esta parte. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y cuando yo leía la primera vez esta porción de las Sagradas Escrituras, tengo una memoria de lo que ocurría en el pueblo de mis padres, y se lo he contado en el pasado, de cuando llegaban a un arreglo para sembrar a medias, decían, sembremos a medias. Y en esos tiempos, que eran la vasta mayoría de personas ni siquiera sabían leer y menos escribir, ¿cómo llegaban a un acuerdo? ¿Firmaban un papel? ¿Verdad que no? ¿Qué hacían? Se daban la mano y decían, vamos a media. Y cuando llegaba, imagínense, esta persona que llegó a ese acuerdo, sembró en el campo de otra persona, en la propiedad de otra persona. Fácilmente, en algún momento, el dueño de esta propiedad pudo haber dicho, ¿sabe qué? Usted ya no puede entrar a esta propiedad. Y legalmente no había nada firmado, pero había una palabra de por medio. Y aquí dice, aún aquella persona que da su palabra, y aún si dio su palabra en perjuicio de sí mismo, no por eso cambia. Eso es el verdadero carácter cristiano. Una persona que conserva su palabra, su integridad. Y el versículo 5 dice, quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió soborno. Y termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí está la palabra de Dios aclarándonos la dirección de aquellas personas que deben de tener el carácter, el verdadero carácter cristiano. Se ha llegado a una conclusión: ¿el carácter nos levanta o el carácter nos hunde? El carácter correcto nos va a hacer llegar a lugares de prominencia, lugares de crecimiento, de expansión, posiciones de autoridad, o el mal carácter nos va a llevar a lugares donde no queremos estar. Y algunas veces estamos culpando a Dios por lo que nos pasa. ¿Por qué Dios lo permite? Y es nuestro mal carácter o nuestra falta de carácter cristiano que nos ha llevado a ese lugar. Hay un hombre que es un general en retiro de los Estados Unidos. Este hombre es muy conocido por las victorias que ha obtenido. Estuvo en las batallas principales de los últimos tiempos de este ejército, y cualquiera que sea su ideología o su posición en relación a los Estados Unidos, ese no es el punto. A donde quiero llevarle, que este general es Norman Schwarzkopf, llegó a decir esto: existe una combinación letal. La combinación letal es estrategia y carácter. Pero si tengo que prescindir de una de ellas, si tengo que soltar una de ellas, dice, será la estrategia y me voy a quedar con el carácter. Él llegó a la conclusión, en una conferencia estaba diciendo, he llegado a la conclusión que hay momentos donde uno planifica todo en una batalla, pero cuando se mete en la batalla, lo que no sabe es lo que el otro va a hacer. Y cuando el otro actúa de tal manera que uno no espera, lo único que queda es el carácter, porque la estrategia ya se acabó. Este hombre, alguien que exponía su vida, él decía, prefiero el carácter a una buena estrategia. Si este hombre que está exponiendo su vida llegó a esa conclusión, entonces también podemos llegar a la misma conclusión nosotros. Si nos esforzamos por trabajar nuestro carácter, por trabajar en lo que somos, nuestras vidas van a ser diferentes. Observe lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es
su pensamiento, en su corazón, tal es Él. ¿Qué cosa es eso? Carácter. Lo que somos por dentro, lo que llevamos por dentro, eso es lo que vamos a hacer y vamos a reflejar por fuera. Y a la conclusión, estaba estudiando un libro de John Maxwell, y él decía que a la conclusión que se ha llegado en cuanto al carácter, es que el máximo edificador del carácter es la regla de oro. Lo que más edifica, lo que más trabaja, lo que más hace que nuestro carácter verdaderamente cristiano crezca, aunque el libro en el que él estudia, que él habla de este estudio, no es un libro cristiano, es un libro secular, él es un cristiano y un verdadero cristiano a propósito. Él dice, la regla de oro es lo que más edifica el carácter cristiano. Y por si usted nunca ha leído la regla de oro, eso está en Mateo capítulo 22, y vaya conmigo versículo 37 en adelante. Un hombre viene y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y observe lo que Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos se encuentran resumidas todas las Sagradas Escrituras. Y quiero que sepa esto, no existe un cumplimiento de estos dos mandamientos si uno no cumple uno, no cumple el otro. Usted dice, no, yo amo a Dios, pero no estamos practicando la regla de oro, entonces no estamos amando a Dios. No, yo amo a mi prójimo. Usted puede amar a su prójimo, pero si no ama a Dios, entonces no está cumpliendo esta regla de oro. Entonces la regla de oro es el principio. Los primeros pasos que tenemos que dar para edificar nuestro carácter es practicar la regla de oro. Empezar a echar a andar la regla de oro. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo doy esos pasos para empezar a practicar la regla de oro? Y es tan simple. Vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, lo primero que quiero señalarle es, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Esa es la regla de oro. Cuando usted se presenta, está enfrente de una situación, la regla de oro lo que le dice es, pregúntate, ¿qué te gustaría que hicieran por ti? Tal vez usted está enfrentando una situación y tiene que tomar una decisión. Eso me ocurrió en una ocasión, en una conversación. En la vida algunas veces he tenido conversaciones donde siento que Dios me responde como que si lo tuviese enfrente. En una ocasión estaba a punto de tomar una decisión y yo no quería tomar la decisión que Dios me estaba pidiendo. Entonces fue tan sencillo como escuchar la voz de Dios diciéndome, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? No me gustó esa pregunta, le quiero ser muy honesto, pero de eso se trata. El carácter cristiano de eso se trata. No es lo que uno quiere hacer, es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y la regla de oro entonces me manda, ¿qué te gustaría que hiciesen por ti? Lo que nos lleva a ponernos en los zapatos de la otra persona. Póngase en los zapatos de la otra persona. Un día era el jefe de un departamento y me llama uno de los responsables de una área en la que yo era ese jefe, y me empieza a decir que hay un empleado que está molesto, demandando algo. Entonces yo lo estaba escuchando, y cuando termina de hablar, este jefe estaba bien frustrado con ese empleado, y le hice una pregunta, ¿pero sabes por qué está demandando esto? ¿Por qué está pidiendo esto? Él estaba exigiendo que se le pagaran las vacaciones y se le diera el aguinaldo de adelanto. Y el jefe estaba diciendo, ¿por qué lo exige? ¿Desde cuándo acá? Eso es una obligación. Y fue tan solo hacerle esa pregunta, ¿sabes por qué lo está pidiendo? Entonces él me dijo, pues no sé por qué. Y le digo, ¿qué tal si nos ponemos en los zapatos de esa persona y descubrimos por qué lo está haciendo? Entonces le dije, vamos a hacer esto, vas a ir
y le vas a preguntar por qué lo está haciendo. Entonces regresa al rato y me dice, ya sé por qué lo está haciendo y desde ya le digo que es una buena razón. Ajá, dime por qué. Es que tiene enferma a su hija, necesita una medicina, necesita ir a unas citas médicas y no tiene cómo pagarlo y no lo quiere hacer a través del Seguro Social, quiero hacerlo en privado porque necesita unos exámenes especiales. Y entonces le pregunto, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Ah, no, después de haber escuchado eso, yo creo que es importante que le ayudemos. A pesar de que tiene una mala actitud, le hice la pregunta. Sí, yo sé que tiene mala actitud, pero realmente la razón es importante. Fue tan solo ponerse en los zapatos de esta persona para darse cuenta de la situación que estaba pasando y decir, vamos a ayudarle. También se le habló la otra parte. Le dijo, ¿sabes qué? Si tan solo nos hubiese dicho, mire, yo tengo una emergencia y esto es lo que está pasando, hubiese sido más fácil. No es que no le ayudamos en la otra área, pero nota qué fácil es cuando uno se pone en los zapatos de otros. Un día estaba parado en un semáforo y había una persona que yo la conocí muy cercana personalmente y era alguien que pedía dinero en un semáforo. Es una persona que tiene un problema en el cerebro y él camina, no puede caminar bien, la boca no la puede cerrar bien, entonces la saliva se cae de la boca y él siempre estaba pidiendo en ese semáforo. Entonces cuando lo miré, yo logré reconocerlo, lo conocí cuando era un niño. Entonces él no habla muy bien, así que ni siquiera podía entenderle. Nunca le entendí, menos ahora, después de tanto tiempo. Entonces le compartí algo a esta persona. Iba con alguien en el vehículo y me dice, no le dé nada. ¿Por qué no le voy a dar nada? Escuche el argumento, me dice, porque yo lo he visto a esa persona, yo lo he visto entrar, estaba frente a un banco, entrar a ese banco con un rollo de dinero a depositarlo todos los días. Entonces le dije, ¿sabe algo? Me acaba de motivar a darle más, porque es alguien inteligente, que está aprovechando lo que está recibiendo. Pero le hice una pregunta. Si uno no tuviese todo lo que según usted está recibiendo, imagínese ser esa persona. Él las manos no las puede manejar bien, producto de esa lesión cerebral. Las piernas, él no puede erguirse. Él camina en esta posición con las manos así. Y no es que ahora, no es que está fingiendo, se lo digo porque yo lo conocí personalmente. No es que está fingiendo, así es todo el tiempo. Siempre está corriendo la saliva por su cara y sus manos no las puede estirar. Y cuando él recibía el dinero, siempre le costaba recibirlo. Póngase en los zapatos de esa persona. ¿Qué sufrimiento debe ser levantarse todos los días y saber que no puede erguirse, que no puede estirar sus manos, que no puede cerrar bien la boca, que todo el tiempo su camisa está llena de su saliva? Entonces la persona, y puedo decirlo porque tengo el permiso de esta persona con la que estaba hablando, me contestó y me dijo, ¿sabe qué? Es verdad. Ni todo el dinero del mundo cambiaría lo que yo tengo versus llevar la vida que esta persona lleva. Es simple, es ponerse en los zapatos de otros. Amén, queridos hermanos, es tan simple como eso. Número 2, ponga a otras personas en primer lugar. Permita que otras personas ocupen el primer lugar en su vida. Le voy a poner un ejemplo. Si usted quiere saber si usted está en primer lugar en su vida, haga este ejercicio que es tan fácil. Cuando usted mira una fotografía, publican en una red social una fotografía, o cuando vamos a tomar una foto grupal de una fotografía, y ahí estamos todos sonriendo. El otro día estábamos tomando una foto y el que la estaba tomando no manejaba bien el teléfono. Entonces estuvimos así un buen tiempo. Y cuando terminamos le digo, ya me dolía la cara de tener así el rostro. Pero cuando toman una foto, enséñamela. ¿Y a quién es la primer persona que usted busca en esa fotografía?
Entonces se da cuenta que uno es el primer lugar. Y si sale mal en la foto, que dice, ay, no, tomémosla de nuevo, por favor, tomémosla. ¿Por qué? Porque no salimos bien. Y si salimos bien, ¿qué decimos? Ay, públicala y me etiquetas ahí, me etiquetas. El primer lugar. Es difícil quitarse del primer lugar, pero ¿qué tal si lo intentamos y ponemos a otros en primer lugar? ¿Qué tal si empezamos a actuar de tal manera que no actuamos como que si nosotros únicamente existimos en este mundo? ¿Qué tal si empezamos a comportarnos como que si otras personas también son importantes en nuestra vida? Porque hay personas que decimos que son importantes, pero no están en el primer lugar. Y le quiero mencionar una lista rápidamente. Por ejemplo, en su matrimonio, ¿qué tal si usted pone a su cónyuge en el primer lugar? Me voy a servir comida. Yo agarro la mejor pieza para mí y ahí el resto que se acomode. Me sirvo lo que yo necesito. O hay que vean qué hacen ellos. Yo resolví mi problema. Estamos hablando del matrimonio. Cuando me toca casar a una persona, siempre le explico que lo que antes era de ellos dejó de ser de ellos, que ahora le pertenece a su cónyuge. La Biblia habla que nuestro propio cuerpo, pero muchas veces nos hemos olvidado de eso. ¿Y qué tal de la familia? No, pastor, la familia es lo más importante. La familia para mí es lo más importante, pero no nos importa serle infiel a la esposa, al esposo, lo que va a traer una destrucción en la imagen del matrimonio para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es que la familia es lo más importante? No, yo daría mi vida por mis hijos. Y no somos capaces de pedir perdón. No somos capaces de humillarnos. La familia, en primer lugar. ¿Qué tal en su centro de trabajo? ¿Por qué no se antepone a sus derechos y antepone a las personas que trabajan con usted y aún a su trabajo? No, es que ¿cómo voy a servir yo una taza de café? Sabe que en una ocasión yo estaba recibiendo un curso que era, antes se estudiaba para usar la computadora. Hoy en día los niños ya no necesitan eso, porque ya nacen con una computadora en la mano, pero antes se estudiaba. Y en ese curso le enseñaban a uno algunos principios básicos de lo que es ser un asistente, asistir, o en las mujeres, en el caso de las mujeres, ser una secretaria. Entonces la persona que estaba impartiendo el curso, escuche lo que dijo: cuidado, usted va a andar sirviendo café, usted no estudió para eso. Yo estaba escuchando eso y yo ya trabajaba y yo estaba pensando en mi mente diciendo, esta persona está loca. ¿En qué le hace a uno servir un café o ayudar en otras cosas para lo que no le han contratado? Pero ¿sabe qué? Esta persona nunca había trabajado en la empresa privada, solo se había dedicado a dar clases. Por eso no entendía. ¿Qué tal si damos un paso atrás en nuestra relación laboral y no ponemos nuestros derechos y empezamos a poner a ese lugar donde trabajamos, en el lugar donde ese trabajo nos permite darle de comer a nuestra familia, podernos vestir, pagar la luz, ponerlos a ellos y servirles en primer lugar? Cuando uno empieza a actuar aun si no le nace, esa acción va a hacer que la emoción siga a esa acción. Así que no espere sentir y hágalo, y luego usted lo va a sentir. Vamos a ir a hacer algo por alguien. Es que no me nace. Vaya, dé el paso. Tal vez ese vecino, ese compañero de trabajo, ese amigo, esa esposa, ese esposo, esos hijos que muchas veces son malagradecidos. Y si ustedes, hijos, mire, hay veces los hijos somos tan malagradecidos. La mamá se levanta de madrugada, cocina, trabaja y todavía quieren que llegue a la casa después del trabajo y todavía nos sirva la comida, arregle la ropa, planche, lava.
Ay, mamá, es que lo que pasa es que yo quiero que ya me sirvas de comida. Y viene cansada. Cuando yo llego a casa, digo, yo llegué de trabajar, quisiera que lo reciben a uno con los brazos abiertos, que le sirvan comida y que lo atiendan. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado haciendo la esposa en la casa? Creemos que ha pasado limándose las uñas, haciéndose un spa en el baño. Ha trabajado más duro que nosotros todo el día. Tenga consideración con su mamá o con su papá. Seamos buenos hijos. Entonces algunas veces uno no siente, este chavalo malcriado, me reviento el lomo si el único trabajo que tiene es estudiar, decimos, y todavía sale mal en clase. Y cuando le digo algo todavía me contesta mal. Es que ustedes están viejos y no me entienden. No nos van a hacer muchas veces, pero tenemos que actuar para que la emoción siga a la acción. Y número 4 y último, practíquelo con aquella persona que no nos ama. Practíquelo con aquella persona que le odia. Estoy seguro que usted tiene personas que le odian. O tal vez solo yo tengo personas que me odian. Mire, me causa gracia. Hay una persona que cada vez que subimos un video a YouTube, en este caso, ¿sabe lo que hace? Es que es una cosa increíble y tal vez me va a ver, y un fuerte abrazo y saludos para esa persona. En cuanto subimos el video, inmediatamente tiene una manito para abajo. ¿Sabe qué? Lo que no sabe es que aunque le dé una manito por abajo nos está ayudando. Pero hay veces uno tiene personas, y yo ni sé ni quién es la persona, pero hay veces uno tiene personas que lo odian y hasta de gratis, enemigos gratuitos. Pero ¿qué tal si empezamos a practicar esta regla de oro con esas personas que le odian? Usted no conoce a esa persona, pastor. Esa persona ni la mano le doy. Bueno, ¿qué tal si lo convertimos en un amigo practicando la regla de oro? Si nosotros practicamos la regla de oro, entonces vamos a poder concluir lo que el Salmos capítulo 15, versículo 5 nos dice. Y observe lo que dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Su vida, mi vida, la vida de sus hijos, de su familia, va a ser diferente si usted y yo trabajamos el carácter a través de la regla de oro. La próxima vez que usted vea a una persona así, de mal carácter, ya no va a decir de carácter fuerte, va a decir, no, yo sé que este es mal carácter, yo no quiero ser como esa persona. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted vea a este tipo de personas que solo piensan en sí mismo, que todo lo hacen para ellos, que primero yo, después yo y tercero yo, ¿a usted le gusta estar con personas como esa? ¿Verdad que no? Nadie nos gusta. Entonces dése cuenta, si nosotros no trabajamos nuestro carácter a través de la regla de oro, también otras personas no van a querer estar con nosotros. Pero si empezamos a practicarla, personas van a decir, aún nuestra familia, me encanta cómo ha trabajado su carácter. Algunos dicen, es que yo nací con este carácter. Digamos que es cierto, pero esto es lo bueno. Usted pudo haber nacido con ese carácter, pero no muera con ese mal carácter. No tiene por qué morir con ese mal carácter. Y el mundo, a través de la historia, ha venido descubriendo cosas que muchos practican, los que están en el mundo, y los que estamos en Cristo algunas veces las olvidamos. Recuerdo la primera ocasión cuando escuché esta frase: lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué significa? Que uno pueda decir la verdad, y la Biblia dice la verdad en amor, teniendo un carácter para decir voy a hacer las cosas correctamente.